Bueno, este es un capítulo interesantísimo en el que Marx pone las tripas de la forma dineraria y es las tripas de lo que sigue vigente plenamente en nuestro momento actual. Es un capítulo muy largo, creo que son, a ver si lo tengo aquí. 20 páginas. No, más. De la 103 a la 179. De la 115 15. a la 175 son 60 páginas, ¿no? 60 páginas largas, 65 páginas, que nos van a llevar varias sesiones. Pero son 60 páginas con tanta amiga, con tanto calado y tan importantes para nuestra actualidad, que les vamos a dedicar las sesiones que hagan falta, ¿vale? Sin prisa. Sí, es un tocho, ¿vale? Vamos a empezar. Muy lentamente, como siempre, no queráis correr, despacito. Miriam, te ha tocado, que tienes el micro abierto. Vale. Medida del dinero o la circulación de mercancías. 1. Medida de los valores. Con el objeto de simplificar. La que empieza bien. Con el Página, objeto de perdón. 115. Con el objeto de simplificar, en esta hora parto siempre del supuesto de que el oro es la mercancía dineraria. La primera función del oro consiste en proporcionar al mundo de las mercancías el material para la expresión de su valor, o bien en representar los valores mercantiles como magnitudes de igual denominación, cualitativamente iguales y cuantitativamente comparables. Funciona así como medida general de los valores y solo en virtud de esta función el oro, la mercancía equivalente específica, deviene en primer lugar dinero. Vale, entonces aquí nos dice Marx, después de todo lo que aprendimos en las semanas anteriores, que las mercancías aspiran a ser forma dineraria. Las mercancías aspiran a que todas las demás se quieran intercambiar por ella y, por tanto, devienen, antes o después, o lo intentan, devenir dinero. ¿Qué es el dinero? Pues aquella mercancía que funciona como patrón de precios de todas las demás mercancías. ¿Vale? Todas las demás mercancías expresan su valor en cantidades de esta mercancía dineraria. Por ejemplo, el oro. ¿Vale? Adelante, Miriam. Las mercancías no se vuelven conmensurables por obra del dinero. A la inversa, por ser todas las mercancías, en cuanto a valores, trabajo humano objetivado y por tanto conmensurables en sí y para sí, pueden medir colectivamente sus valores en la misma mercancía específica y ésta convertirse en su medida colectiva de valor, esto es, en dinero. En cuanto a medida de valor, el dinero es la forma de manifestación necesaria de la medida del valor inminente a las mercancías, el tiempo de trabajo. Inmanente. En cuanto a medida de valor, el dinero es la forma de manifestación necesaria de la medida del valor inmanente, el valor que poseen las mercancías, el tiempo de trabajo. ¿Vale? Y dice la nota 50, preguntarse por qué el dinero no representa de manera directa el tiempo mismo de trabajo, de suerte, por ejemplo, que un billete represente X horas de trabajo, viene a ser lo mismo simplemente que preguntarse por qué, sobre la base de la producción mercantil, los productos del trabajo tienen que representarse como mercancías, ya que la representación de la mercancía lleva implícito su desdoblamiento en mercancía y mercancía dineraria. ¿O por qué no se puede tratar el trabajo privado como si fuera trabajo directamente social, como a su contrario? En otro lado, dice en la crítica del año 57, he examinado pormenorizadamente el utopismo insulso que pretende crear un dinero laboral sobre el fundamento de la producción de mercancías. Anotemos aquí que el dinero laboral de Owen, por ejemplo, dista tanto de ser dinero como, digamos, una contraseña de teatro. Owen presupone el trabajo directamente socializado, una forma de producción contrapuesta diametralmente a la de producción de mercancías, de que como trabajo socializado es un trabajo regulado democráticamente entre sus participantes, por tanto no puede tener de ninguna manera la figura mercantil.
El certificado de trabajo no hace más que verificar la participación individual del productor en el trabajo común y su derecho individual sobre la parte del producto común destinada al consumo. Pero a Owen no se le pasa por las mientes presuponer la producción de mercancías y, sin embargo, querer eludir sus condiciones necesarias por medio de artilugios dinerarios. Es decir, es incompatible la forma mercantil con la sustitución de dinero, por ejemplo, por vales de trabajo. Es verdad lo que decía Miriam hace 2 o 3 semanas, cuando decía, es que yo cuando voy con 10 euros en el bolsillo, esos 10 euros equivalen a 1 hora de trabajo. Eso es verdad, ¿no? Es decir, tú con 10 euros, más o menos, de media, en el mercado laboral español, tú compras 1 hora de trabajo. Pero si los billetes, en vez de llamarse 10 euros, se llamaran 1 hora de trabajo, supongamos que le cambiamos la denominación, ¿vale? Y en vez de llamarse ahora el billete euro, le llamamos hora laboral, ¿no? Y nuestro billete de 10 euros ahora queda impreso con el nombre de 1 hora de trabajo. Mientras el mercado siga funcionando con mercancías, el fetichismo de la mercancía sigue operando. Es decir, tú no vas a poder evitar que ese billete que dice que vale 1 hora de trabajo valga por encima o por debajo de su valor. No vas a poder evitarlo. Ese es el problema que tiene la producción de mercancías. Y esto no viene por la forma dineraria, viene por la forma de mercancía, de la cual el dinero es su expresión última. Esa es la cuestión, ¿vale? Entonces, Marx nos recuerda en esto que mientras exista un sistema de intercambio de trabajo por medio del intercambio de mercancías, el fetichismo de la mercancía seguirá operando y da igual la denominación que tú le pongas al billete. Nosotros ahora nos creemos que por ponerle 1 hora vamos a solucionar el problema. Y lo que no nos damos cuenta es que cuando los ingleses le pusieron a su moneda 1 libra, también creían que iban a solucionar el problema. No. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, el problema no viene de la denominación dineraria, que me da igual que la hagas en oro, en conchas, en sal o en horas de trabajo. El problema viene de la utilización mercantil de los valores de uso. Toda forma de reparto de trabajo y de riqueza que se haga por medio del intercambio mercantil llevará aparejado el fetichismo y llevará aparejado la forma dineraria y la utilización mercantil de esa forma dineraria. Da igual la denominación que le pongas. ¿Vale? Vamos allá. Continúa la lectura, Marta. La pregunta sería si el objetivo sería superar la forma mercantil. ¿Me la haces a mí, a la pregunta? Sí, bueno, me la hago al aire, perdón. Al aire, vale. Si es necesaria la superación de la forma mercantil. Claro, evidentemente. En el capítulo 1, tal como Marx lo cerraba de forma irónica con esa supuesta asociación de hombres libres que organizaban su trabajo y repartían la riqueza producida colectivamente de la misma manera que la hacía Robinson Crusoe, pero de forma comunitaria, dialogada y pactada, ¿no? En esa forma de intercambio de trabajo y de riqueza no existe el intercambio mercantil. El intercambio de trabajo y de riqueza es político. Político en el sentido estricto de la palabra, en el sentido de polis, ¿no? De que los ciudadanos, los iguales, se reúnen alrededor de su ágora para debatir cómo van a repartir el trabajo social necesario y cómo van a repartir luego el producto de ese trabajo social necesario. Eso se llama democracia. Y se pega de patadas con el mercado. Ya, es que lo que tenemos, bueno. ¿Sí? Pero Víctor, ¿no habíamos quedado que no, habíamos quedado que no podemos volver a las formas anteriores al capital?
¿no? Pero esto sería otra forma que no sería Claro, una sería forma de superar. intercambio, sería una Sí. superación del... ¿Y esa superación, ¿y qué forma es? No lo sé. Bueno, es eso de la planeación y que todo el mundo tenga acceso a lo que necesita, de alguna forma. Pero es que no os habéis dado cuenta que se llama democracia. Pero la democracia es incompatible con el sistema capitalista, entonces. Claro. Entonces, ¿cómo tenemos democracia y superando No, la le forma llaman mercantil? democracia y no lo es, que es lo que cantábamos Sí, antes. sí, Lo sí, llaman democracia y no lo es, efectivamente. Exacto. El como- socialismo que conlleva una planificación de trabajo socialmente necesario y un reparto de riqueza para que llegue a todos por igual, al menos en la medida de su participación, ¿no? No es otra cosa que la máxima expresión de la democracia. ¿Qué le vamos a hacer? Es decir, lo que es incompatible con la democracia es un sistema fetichista como el mercado y el capitalismo, como acabamos de ver con las vacunas. Pero, O con la electricidad, ¿no? Sí, pero es compatible con la democracia. han habido formas de socialismo con algunos elementos del mercado. O sea, Sí, Yugoslavia, por ejemplo, fue una forma de socialismo con mercado, ¿no? China, sí. Vietnam, todas las actuales supuestos socialismos son así, son socialismos de mercado. Porque no hemos sido capaces todavía de organizar el reparto de trabajo y el reparto de riqueza en una sociedad compleja en formas planificadas totalmente. Siempre ha habido que dejar partes del mercado. Y cada vez que hemos dejado partes del mercado, en esas partes del mercado se ha colado la corrupción, se ha colado el fetichismo, se ha colado la sinvergüencería. Y yendo más allá, precisamente lo que decía Trotsky es que o todo el mundo deja el capitalismo o no funciona. Que era por otro lado lo que peleaba Lenin, que era por país, que un país podía hacerlo de manera aislada. Claro. Lamentablemente pareciera que era verdad que el socialismo en un solo país pues no parecía políticamente viable. Digamos, no parecía, diríamos, realista, ¿no? Pero también la historia ha demostrado que que la única manera de llevarlo adelante era así. Porque, Sí, la transición siempre es compleja y nunca es... claro, La transición del feudalismo al capitalismo tardó varios siglos. O sea, claro. no esperemos que en 50 años se resuelva todo. Claro, no, desde luego, no. Y en la vida de un actor tampoco. En todo caso, a ver, es que no quisiera yo que fuéramos superficiales en esta cuestión, porque creo que es muy importante. La posibilidad de planificar la vida colectiva, la producción, el reparto de trabajo y el reparto de riqueza solo se puede hacer de dos maneras: de forma dictatorial o de forma democrática. Si el socialismo aspira a un proyecto emancipador, solo puede hacerlo potenciando, radicalizando el ideal de democracia. Es el único camino. Entonces sería una democracia no tan representativa. Sería una democracia más tirando a directa que a representativa. Y ya nos vamos hacia un poco anarquismo, ¿no? Es que hay muy poca diferencia, Miriam. Ya, pero es que como no se puede decir la palabra, que es como... No, es que la diferencia entre el anarquismo y el socialismo o el comunismo no está en el fin, sino en el camino. Ya. Ahí es donde ahí es donde están las discusiones. Sí. Pero el fin, el objetivo deseado al que se quiere llegar, es prácticamente el mismo. Es
Sí, yo me atrevería a decir que no hay diferencias. No, yo creo que no. El problema es que el camino, digamos, es en cómo llegar, cómo trazamos el camino para llegar a ese destino, es donde tenemos las diferencias. Hay un libro sobre Marx muy divertido, que no me acuerdo el autor cómo se llama ¿Por qué Marx tenía razón? No sé si os acordáis del título, lo encontráis. Merece mucho la pena, está muy bien. Son 10 o 12 tesis en las que el autor hace afirmaciones de Marx muy criticadas, ¿no? Y dice, oye, pues, pero si es que tenía razón, ¿no? En todo esto, ¿no? Y hay una anécdota que el tío cuenta muy divertida, que dice, esto es como, el socialismo es como un irlandés, hace un chiste de irlandeses. Terry Eggleton, creo que se llama el autor, ¿vale? Terry Eggleton, o Eggleton. Y el tío dice, esto es muy sencillo, dice, tú te has perdido, ¿no? En el campo y te encuentras con el irlandés de ahí de turno, ¿no? Y le preguntas, oiga, ¿cómo llego a la estación de tren? ¿No? Y el irlandés mira para un lado, mira para el otro, echa así un soplido y dice, uff, desde aquí no, ¿eh? ¿Cómo que desde aquí no? Claro. Es que depende a dónde tú quieras llegar. Hay caminos que no son posibles. ¿Vale? El irlandés no es tonto. ¿Eh? Sí, dependiendo a dónde tú quieras llegar, dependiendo de cuál sea tu objetivo, hay caminos que no puedes recorrer. O porque no hay camino, o porque el camino que vas a tener que recorrer es imposible de transitar. Y cuando tú te pongas a transitarlo, vas a acabar en cualquier otro sitio que no tiene nada que ver del destino al que tú te habías planteado originalmente. ¿De dónde? Después, con el chiste, Terry Eggleton viene a decir, dice, el objetivo es importante donde queremos llegar, pero cuidado, que a lo mejor más importante que el objetivo es el camino. Y eso es lo que diferencia el socialismo utópico del socialismo científico. O eso era lo que pretendía Marx diferenciar como utópico de científico. El utópico se plantea un ideal maravilloso, en ese estamos todos de acuerdo, o casi todos estamos de acuerdo, pero el problema viene cuando tú quieres determinar cuáles son los medios, cuál es el camino que tú vas a poner en marcha para llegar a ese fin que te has propuesto. Y entonces es cuando se producen las escisiones, como en la vida de Brian, ¿no? las divisiones a muerte entre los distintos, ¿cómo le decía uno al otro en la vida de Brian? Decía... Frente Judaico Popular y todo eso. Los del Frente... Frente Popular de Judea, Frente de Judea, ¿no? Es decir, bien, ahí es donde empiezan las discusiones. Entonces, yo creo que la diferencia entre todos estos socialismos, socialismo real, el bla, 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 el anarquismo, las distintas formas, bueno, la diferencia está en el camino. Y hay caminos que cuando uno los estudia se ve claramente que son utópicos en el peor sentido de la palabra, en el sentido de que jamás te van a llevar al final que tú te habías planteado, ¿no? Sí, es como, por ejemplo, perdonadme si alguien de vos, no quiero herir la sensibilidad de nadie, ¿vale? Lo digo con el corazón en la mano. Es como, por ejemplo, quienes se plantean el desarrollo de la cooperativa como camino al socialismo. ¿Vale? Yo soy cooperativista, ¿eh? ¿Vale? Pero pensar que tú a través de la cooperativa vas a llegar al socialismo, sí, vamos, sí. Es de una ingenuidad, es de una ingenuidad pasmosa, ¿vale? Es decir, la cooperativa puede ser una buena herramienta para mejorar la condición de la clase trabajadora dentro del mercado y dentro del sistema capitalista, puede ser una buena herramienta para generar conciencia de clase y para generar unidad y colectividad, puede ser una buena herramienta para muchas cosas, pero desde luego no va a ser
la herramienta que te permita llegar al fin que te habías propuesto. En todo caso, podrá ser una de las tantas herramientas que tengas que poner en marcha, ¿no? Eso es una magnífica herramienta, pero no te va a llevar al fin que tú te habías propuesto. Bien, pues esa es la cuestión y bueno, y solo no quiero daros recetas, porque aquí no hay recetas para este camino, ¿no? Pero Jorge. Lo evaluéis. Sí, Víctor, adelante. Bueno, y hablando sobre las posturas o la estructura política, ¿no? Hay una estupenda frase de Rousseau en el que señala, ¿no? Si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. Un gobierno tan perfecto no es para hombres. Es una frase estupenda que nos las dice en el contrato social, ¿no? Cuando habla justamente de la democracia en una república. Porque el problema de Rousseau, que Rousseau no era tonto, es decir, el contrato social es un libro muy fino, muy, muy sutil. El problema que Rousseau ve desde el primer momento es el camino. Es el camino. ¿Cómo llegas a conseguir eso? Y es que ese camino está plagado de trampas. Porque para llegar a donde tú quieres llegar, tienes que llegar desde donde estás. Y volvemos al chiste del irlandés. ¿Vale? Para llegar a ese objetivo, no vale, tú no puedes elegir desde dónde sales. No, tú estás aquí, en esta sociedad corrupta, imperfecta, mercantilizada, ¿no? Violenta, competitiva. Tú estás aquí y quieres llegar allí. Claro, Rousseau lo que venía a decir es que un pueblo que fuera capaz de resolver ese asunto, le sobraban todas las leyes, ¿no? Entonces, la política lo que va a tener que gestionar es cómo salir desde donde estamos y transitar ese penoso camino de perfeccionamiento social, humano e individual que nos permita salir desde aquí y llegar hasta ese destino. Y a lo mejor requerirá muchas etapas, ¿eh? Adelante, Magdalena. Jorge, pero el problema, si es el punto de partida, probablemente el punto de partida cambie en unos años. Quiero decir, con la petrocalipsis, el cambio climático, el coronavirus y los que vengan, igual en 50 o 100 años, vamos. Sí. El punto de partida va a ser diferente. Igual las condiciones ya no son las mismas. Claro, el punto de partida es diferente, pero también es diferente en cada comunidad, ¿eh? No es lo mismo el punto de partida en Irán que el punto de partida en España, que el punto de partida en Chile. El punto de partida, inclusive en el mismo momento histórico, es diferente según las condiciones culturales, económicas, que esa comunidad y esos individuos tienen a su alrededor. Por tanto, un socialismo científico, o diría Lenin, un partido de vanguardia, o Trotsky, ¿no? Es decir, tienen que ser capaces de evaluar la situación real, el momento concreto presente, para tomar nota de las posibilidades reales que hay y hacer una planificación que sea nuevamente realista, ¿no? Con respecto a los objetivos a corto plazo que te has marcado, ¿no? Porque si no, estás condenado al fracaso, Magdalena. Es decir, no puedes hacer nada. Cualquier cosa que intentes te la van a torpedear, o tú misma te la vas a torpedear, ¿no? Lo que pasa que, como diría Paco, que está por ahí, todo cambia. O sea, no hay nada que haya sobrevivido. Bueno, igual el mundo se acaba antes de hacer ningún cambio, pero hay una buena noticia en esto.
Y es que todo cambia también para los que tienen el poder. Ya les gustaría a ellos que su poder fuera seguro, ¿no? Efectivamente, todo cambia, todo cambia. Y esta incertidumbre que nosotros tenemos, también la tienen quienes tienen el poder. Lógicamente, no se vive igual la incertidumbre con 500 euros que con 20.000 euros en la cartera, ¿no? No se vive igual. Pero la historia no está escrita. Y ya decía Stefan Zweig en el Mundo de ayer, así empieza el libro, lo recordaréis, quienes lo habréis leído, que cada generación es ciega a los hechos que dan forma a su época. Cuando pasan 30 años y tú miras para atrás, entonces te das cuenta de todo lo que pasó. Pero mientras lo estás viviendo, es que es imposible verlo. Es imposible. Pero es imposible para vosotros y para los que mandan. Pero Marx lo vio, ¿no? Lo intentó. No, lo plasmó perfectamente, ¿no? Fíjate que Marx probablemente, lo decía Paco el otro día, Marx quizás previó mejor nuestro mundo que el de él. Ya. Pero Jorge, es muy frustrante. Vaya tiene mérito. Porque fíjate que el capital sí que cada vez es más fuerte y tiene medios y armas para seguir creciendo y seguir. Las fortunas son cada día más grandes. En pandemia tenemos ahí los datos, como los bancos un 60% de ganancia, etc, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que es el capital el ganador. Parece ser que a lo largo de la historia es el caballo ganador, digámoslo así. Es muy frustrante. El caballo ganador va a ser el cambio climático, que nos vamos a ir todos a la puta mierda. Bueno, sí, es verdad. Al menos a corto plazo es el caballo ganador, sí. Harán negocio del cambio climático también esta gentuza. Pero lo que nos enseña Marx, Nani, es que el capitalismo tuvo fecha de nacimiento. Y tendrá fecha de muerte. ¿Vale? Entonces, independiente, lo que pasa es que, claro, que la escala de la vida humana nos hace desesperar, ¿no? Porque nuestra vida de combate individual, a lo mejor son 20 años, 30 años, ¿no? Ya. Y claro, en 20, 30 años, en la historia económica es un suspiro, ¿no? Entonces, bueno, aquí vas a dejar tú el postigo. Pero bueno, sí están los límites de la vida humana, pero también los límites naturales. Y también hay ideas de que se están tocando ya. Yeah. Y eso sí, o entramos a un ecofascismo, o el chiste es que ahorita estamos en un campo de batalla, precisamente. Aunque parezca que el capital sigue ganando terreno, estamos realmente en el campo de batalla. Lo que está claro, compañeras, y ya y continuamos con la lectura, vale. Lo que está claro es que lo que está en este momento en peligro es el proyecto democrático, que para el capitalismo era la tapadera legitimadora de su poder, pero para nosotras es un objetivo en sí mismo. Lo que está en peligro precisamente es el proyecto democrático, porque como bien dice Víctor, el poscapitalismo puede presentar muchas caras, o presentará muchas caras, o lo intentará, y ninguna de ellas va a ser democrática, ¿eh? O por lo menos no lo será por las buenas. Podrán ser dictaduras más o menos solapadas, fascismos más o menos solapados, democracias más o menos corruptas o controladas, democracias formales, quiero decir, ¿no? Sí. Lo que está en peligro, precisamente, es la profundización democrática. Y ahí es donde creo yo que se va a dar la batalla política. Precisamente... Por peligro de la democracia, ¿a qué te refieres? Porque te refieres a la democracia esta liberal que tenemos, porque esta no es una democracia formal, como has dicho, ¿no? Claro. Entonces, para que haya algo en peligro,
lo tenemos que tener para poderlo perder. Claro. Entonces, lo que es lo que habrá que conquistarlo. La democracia, esta democracia liberal que nosotros tenemos, formal, representativa, es una idea legitimadora de la cohesión social. Lo que da legitimidad a los estados en el capitalismo. Los límites, quiero decir, que no puedes hablar ni siquiera de república. Bueno, puedes hablar, pero... O sea, que los límites, incluso ciertos conceptos burgueses, ni siquiera... Estoy hablando de la democracia nuestra, ¿no? Claro. Incluso ya los límites están muy... Pero vamos, en todos los sitios, en Estados Unidos, no creo que sea un ejemplo de democracia. Vota la cuarta parte de la población, ¿no? Y para votar tienes incluso, si eres negro, lo tienes mucho más difícil que si eres blanco, ¿no? Lo no que es yo un estoy derecho tratando... que tengas sí como ciudadano, sino que tienes que lucharlo para conseguirlo. Y luego, aunque saliera una mayoría del Partido Comunista, bueno, habría que ver lo que pasa, ¿no? Golpe de Estado. Lo que yo estoy tratando de transmitir, Paco, es que el proyecto marxiano, el proyecto socialista, no es otra cosa que crear las condiciones de emancipación del individuo que le permitan participar como un igual en su comunidad. Sí, claro, eso está claro. Esa es la cuestión. Y eso se llama democracia. No, pero que ¿vale? Lo que te quiero decir es que eso de que está en peligro sería así si lo tuviéramos, pero como no lo tenemos, lo que pasa que hay que luchar por conseguirlo. Lo que pasa es que desde Rousseau en adelante cada vez somos más conscientes de que esas condiciones de participación como iguales en democracia no pueden ser solamente formales. Tienen que ser también unas condiciones de igualdad material, ¿no? que permitan a las personas relacionarse en libertad. Lo que quería decir... Los derechos humanos no solo reconocen los derechos políticos, sino reconocen también Claro. El acceso a la educación, a la sanidad, a la comida, a la vivienda. Pues aquí solo se tienen en cuenta ciertas cosas, ¿no? Porque para el capitalismo solamente tienen valor los derechos formales, los derechos políticos, mientras que para el socialismo los derechos sociales son quizás tan importantes, no me atrevo a decir más, pero al menos tan importantes como los otros, ¿no? En todo caso, al hilo de lo que comentaba Víctor Jaques, el desafío que se presenta en esta encrucijada postcapitalista en la que ya estamos metidos, ¿no? Es qué camino va a tomar la comunidad, la organización política. Y ese camino puede ir o por la vía de una destrucción de la poca formalidad democrática que queda, o por el camino de una radicalización democrática. Esa radicalización democrática, aunque no lo parezca en su nombre, es ni nada menos que el proyecto socialista. Es nada menos que eso, ¿no? Es generar las condiciones de libertad y de convivencia, las condiciones de emancipación que permita a cada ser humano relacionarse como un igual responsable ante sus iguales, ¿no? ante los otros. Pero bueno, ahí está la cosa, ahí queda planteada, nada más, ¿no? Yo simplemente quería decir, me interesa que esto lo percibáis, que no hay ninguna separación entre lo político y lo económico. Que cuando hablamos de igualdad económica, estamos hablando de igualdad en el derecho al uso de la palabra. Estamos hablando de libertad Pero es que esto ya lo inventaron los griegos. Vamos a ver. Para un griego, la democracia se apoyaba en 3 pilares: isegoría, isonomía y oikonomía. Isegoría es la igualdad en el derecho a la palabra. Que cada uno pueda confrontar sus ideas con otros sin que nadie le haga callar. ¿Vale?
la isonomía, la igualdad jurídica, la igualdad legal entre ellos. Y la economía en forma de autarquía, la capacidad económica del individuo para no tener que depender de otro, para que su dignidad, su subsistencia, no estuviera nunca en manos de otro. Esos son los tres pilares de la democracia griega. Claro, lo que pasa es que la democracia griega era una democracia de aristócratas, ¿no? Una democracia de ciudadanos. Claro, claro, claro. Y además hombres, ¿no? Y propietarios, y terratenientes, y ¿no? Todo lo demás no contaban. Pero los griegos, tan primitivos ellos, tenían clarísimo que sin esas tres condiciones... No había igualdad. Es que no hay igualdad, y si no hay igualdad no hay política. Puede haber una dictadura, puede haber inclusive un gobierno bueno, pero no tienes una democracia. La democracia exige esas tres condiciones. Bien, pues esas tres condiciones trasladadas a hoy no es otra cosa que lo que llamamos una democracia radical. Una democracia en la que las personas tengan derecho a la palabra. Y ese derecho a la palabra solo se puede sustentar en la autonomía personal. En que nadie tenga que ir a suplicarle a un amo que le permita trabajar para poder comer y para poder vivir. Esa es la cuestión. Por eso es lo que yo intentaba transmitir, de que cuando estamos hablando de economía, estamos hablando de política. Y cuando hablamos de política, estamos hablando de derechos humanos. Y de algo tan simple como se llama democracia. Claro, no esto a lo que le llaman democracia, sino democracia de verdad, ¿no? ¿Vale? Que no nos roben esa palabra, que no se la apropien, porque los que se la quieren apropiar, precisamente, son los principales enemigos de esa democracia. Ese es digamos, lo que Marx nos debería estar enseñando, ¿no? En este texto. Bueno, si queréis continuamos con el texto, compañeras. Estábamos viendo a Carlitos que nos decía que el dinero como tiempo, como medida del valor, expresa tiempo de trabajo. Marta, sí. Adelante, página 116. Sí. La expresión del valor de una mercadería en oro, X mercadería A igual y mercancía dineraria, no sé, menos, constituye su forma de dinero o su precio. Repito yo, ¿vale? La expresión de valor de una mercancía en oro, ¿vale? X mercancía A igual a Y mercancía oro, Y mercancía dinero, constituye la forma de dinero o su precio. Cuando yo digo que 3 pollos valen 2 gramos de oro, ¿vale? Digo que esos 2 gramos de oro son el precio que tiene el pollo, ¿vale? Continúa, Marta. Una ecuación aislada como una tonelada de hierro igual a 2 onzas de oro, basta ahora para representar el valor del hierro de una manera dotada de vigencia social. Esta igualdad no necesita ya marchar en formación con las ecuaciones de valor de las demás mercancías, puesto que la mercancía equivalente, el oro, ahora posee el carácter de dinero. Por ende, la forma relativa general del valor de las mercancías vuelve aquí a revestir la figura de su originaria forma relativa, simple o singular de valor. Por otra parte, la expresión relativa desplegada del valor o la serie infinita de expresiones relativas del valor se torna en la forma específicamente relativa de valor de la mercancía dineraria. Esta serie, empero, ya está dada socialmente en los precios de las mercancías. Léanse al revés las cotizaciones de una lista de precios y se encontrará la magnitud de valor del dinero representada en todas las mercancías posibles. El dinero, en cambio, no tiene precio alguno. Para participar en esa forma relativa, unitaria del valor de las demás mercancías, tendría que ser referirse
tendría que referirse a sí mismo como a su propio equivalente. Cuando llegamos a la mercancía dineraria, y resulta que la mercancía dineraria opera como patrón de precios de todas las demás mercancías, todo el mundo de las mercancías expresa su valor en forma de precio en cantidades de esa mercancía dineraria. Y uno podría preguntarse, ¿y cuál es el precio de esa mercancía dineraria? La mercancía dineraria no tiene precio. La mercancía dineraria es la mercancía que expresa en forma de precio los valores de todas las demás mercancías. Si nosotros nos quisiéramos preguntar por el precio de la mercancía dineraria, deberíamos mirar la lista de precios al revés y decir, ¿cuánto valen 2 onzas de oro? Pues una tonelada de hierro, un camión de pollos, ¿no? Es decir, veríamos toda la lista, 400 pantalones vaqueros, ¿no? Para poder saber cuál es el precio de la mercancía dineraria, deberíamos darle la vuelta a la lista de precios. Esto nos coloca ante una paradoja, sobre todo en nuestra época, porque Marx nos señala, y atención, el dinero no tiene precio. Por eso, cuando alguien nos dice a cuánto asciende el precio del dinero, lo que os está diciendo es otra cosa. Lo que os está diciendo es con cuánto dinero vuestro se va a quedar a cambio de haceros un adelanto. Nos está estafando. Sí. Si alguien le coloca precio al dinero, lo que está haciendo es ahora sí, me imagino que ya lo veis con toda claridad, se está haciendo una apropiación sin equivalente de vuestro dinero. Ya está. Os está robando. ¿Vale? Bien, continuemos. Estaba leyendo Marta, sigue Nani. ¿Sigo? No, Nani, sigue Nani. El precio. El precio o la forma dineraria del valor, característica de las mercancías, es, al igual que su forma de valor en general, una forma ideal o figurada, diferente de su forma corpórea, real y palpable. El valor del hierro, del lienzo, del trigo, etc., aunque invisible, existe en esas cosas mismas, se lo represente mediante igualdad con el oro, mediante una relación con el oro, la cual, por así decirlo, es sólo como un duende que anduviera en sus cabezas. De ahí que el custodio de las mercancías tenga que prestarles su propia lengua, o bien colgarles un rótulo para comunicar sus precios al mundo exterior. Detente un momentito, Nani. Nos dice, el precio o la forma dineraria es, al igual que la forma de valor en general, una forma ideal. El precio no está en la cosa. El valor no está en la cosa. Es una forma ideal, pero es una forma ideal que se expresa en el momento del intercambio. Y en el momento del intercambio se expresa en cantidades de un equivalente. En este caso, la forma dineraria. El valor del hierro, del lienzo, del trigo, aunque invisible, existe en esas cosas, se lo representa mediante su igualdad con el oro, mediante una relación con el oro, la cual, por así decirlo, es solo como un duende que anduviera en sus cabezas. De ahí que el custodio de las mercancías tenga que prestarle su propia lengua o bien colgarles un rótulo para comunicar sus precios al mundo exterior. Si alguien quiere saber cuánto vale algo, pues tiene que ir a preguntarle al custodio de la mercancía cuál es su intención de intercambio. Y el custodio de las mercancías le presta la lengua y te dice, esto vale 2 onzas de oro, o le coloca un cartelito que lo define. Lee, por favor, Nani, la nota 51. El salvaje o semisalvaje utiliza la lengua de otro modo. El capitán Parry, por ejemplo, observa con respecto a los habitantes de la costa occidental
de la bahía de Baffin, en este caso, en el intercambio de productos, le pasan la lengua al objeto que se le ofrece 2 veces, con lo cual parecen considerar que el negocio ha sido concertado satisfactoriamente. Si les ha gustado la mercancía, pues le pegan 2 lametazos, ¿no? Y se la cambian, ¿no? Adelante, Nari. Del mismo modo, entre los esquimales orientales, el adquirente lame cada artículo cuando lo recibe. Si la lengua hace así las veces, en el norte, lame cada artículo cuando lo recibe. Si la lengua hace así las veces, en el norte, de órgano de la apropiación, nada de extraño tiene que en el sur el vientre pase por ser el órgano de la propiedad acumulada y que el cafre estime la riqueza de un hombre por su barriga. Adelante. Los cafres son gente astuta, si la hay, pues mientras que el informe sanitario oficial británico de 1864 deploraba la carencia que de sustancias lipógenas experimenta una gran parte de la clase obrera, cierto doctor Harvey, y no precisamente el descubridor de la circulación sanguínea, en el mismo año redondeó una fórmula mediante recetas... Una fortuna, redondeó una fortuna. Una fortuna, sí. Mediante recetas macarrónicas con las que prometía desembarazar a la burguesía y aristocracia de su exceso de grasa. Bueno, ahora los tenemos con título y todo, ¿eh? Ahora tenemos a muchísimos dedicados y además, Claro. Y además triunfan. Y además triunfan. Continúa la lectura, Montse. Perdón, Jorge, un comentario, duda y demás. ¿Puede ser? Vamos a ver. Por lo que acabo de ver otra vez, Marx no pierde oportunidad de denostar o con su ironía característica, pinchar el concepto de signo del valor del dinero. Es decir, que lo que tú y yo discutimos en la sesión pasada como convención, que significará al dinero como convención. Me aclaró un poco, después de esta discusión, me aclaró bastante la nota 40 en el capítulo anterior, que habla de los psicofantes del poder, que hablan del signo, de promulgar el signo del dinero como un apoyo a los economistas clásicos, y con lo que acabamos de comentar de Owen, más o menos entiendo un poquito, pero solo un poco, porque el dinero tomado como convención puede ser como dicen en esta nota, pues un apoyo al poder de la economía clásica. Pero no acabo de entender por qué el signo del dinero, incluso tomado, como acaba de comentar Miriam, incluso tomado como equivalencia de trabajo, porque si es como hemos comentado antes, como equivalencia de trabajo, es un apoyo implícito al poder económico clásico, al discurso de la economía política clásica. No es que sea un apoyo al discurso de la economía política clásica. Lo que ironiza a Marx es que es una ingenuidad pretender que porque tú le cambies la denominación a los billetes de curso legal, tú vas a eliminar el fetichismo de la mercancía. El proceso de intercambio de mercancías oculta la estructura de dominación y explotación que hay en la sociedad. Y la oculta no porque la forma dineraria sea una forma especialmente perversa, sino porque es una forma mercantil. Exacto. Ese es el problema. Da igual que sea sal, oro, dólares, libras, mientras se intercambia mercantil, ya...
Claro. Pero entonces el problema, Jorge, no estaría en que ese fetichismo empezáramos desde muy jovencitos a quitarnos ese fetichismo de la mercancía. No puedes. ¿Por qué? Porque la forma mercantil te lo impone. Cuando tú intercambias tu trabajo en forma mercantil, tú devienes víctima de la fetichización independientemente de tu voluntad. Podríamos, si nos vamos todos a Galicia con Víctor y comemos del huerto, ¿no? Claro, lo dices ahora que no está, ¿verdad? Díselo cuando esté. Que no, se lo digo siempre, ¿eh? Si yo soy muy pesada. Si nos vamos a vivir así en comuna, sí que podríamos quitarnos el fetichismo. Para poder romper con el fetichismo, tendríamos que empezar a intercambiar nuestro trabajo y los resultados de nuestro trabajo de forma no mercantil. Esa es la cuestión. Toda vez que lo hacemos en forma mercantil, la forma fetichizada de la mercancía se impone. Ese es el problema. Es decir, atribuyendo únicamente a las mercancías un valor de uso. Claro. Claro. Y explicitando las razones del intercambio. Por eso he dicho antes que he hablado antes del estrecho vínculo que hay entre democracia y socialismo. No es posible hacer un intercambio de trabajo y de riqueza que no sea impuesto dictatorial si no es a través de la palabra. Si no es a través del diálogo compartido entre iguales. Y ese diálogo compartido entre iguales es lo que llamamos democracia. Una forma de reparto, de planificación de objetivos y de reparto de tareas y de reparto de riqueza en forma política, transparente y no mediatizada por una forma mercantil y una mano oscura del mercado que termina escondiendo las relaciones de dominio y explotación. Claro, es que lo más mercantilizado hoy en día es la política, o sea, la supuesta política. Desde... Claro. ¿Cómo van a hacer política si dependen de alguien? Entonces, el desafío está en cómo mantener los niveles de productividad de una sociedad compleja como la nuestra con una estructura democrática radical. Jorge. Adelante, Magdalena. Es por ir construyendo, al hacer preguntas, ver si uno lo entiende. En una democracia real, radical que planteas, sin forma mercantil, existiría, y que no fuera la comuna esta gallega, tan pequeña, sino más grande, se necesitaría un equivalente del valor del trabajo, algo que diera, quiero decir, un equivalente al... ¿No haría falta? No, ¿por qué? ¿Para qué? Aunque no hubiera forma mercantil. Tú lo único que necesitas es un derecho al fondo de consumo. Pero la forma que podría tomar para demostrar tu ración de consumo que tienes que tener, ¿cómo se haría? ¿Tú tienes hijos, Magdalena? Sí. ¿Tú a tus hijos les pides que justifiquen su derecho al frigorífico? No. No, ¿verdad? Deberías. Sí. Bien. Esa es la cuestión. Sí, toda la producción de bienes y servicios es una producción colectiva. No es verdad que produzca el empresario. No es verdad que produzca el banquero. Es la comunidad en su conjunto la que produce la suma de valores de uso disponibles en cada momento en la comunidad. Bien, lo único que tenemos que discutir, y eso solo se puede discutir de dos maneras, una dictatorial y otra democrática, ¿no? Lo único que tenemos que discutir es
cómo repartimos el trabajo necesario para producir esa suma de valores de uso, que es la riqueza, ¿no? Y cómo la repartimos. A cada uno según sus necesidades. Pero... Por ejemplo. Pero fíjate que hasta en eso los marcianos no eran utópicos. Por ejemplo, en la primera etapa de la Revolución Rusa se decía que el acceso al fondo de consumo de forma provisional, hasta que se alcanzaran los niveles de productividad suficientes, tenía que ser en función del tiempo de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Pero que el objetivo era a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades o sus capacidades. Pero lo importante es que este criterio, si queremos llegar a ese final emancipador, no puede ser el resultado de una decisión despótica, aunque sea de un déspota ilustrado, aunque sea de un dictador bueno, de un líder iluminado. Para que ese camino se pueda hacer, como decía el irlandés, para yo poder llegar a la estación a la que yo quiero llegar, yo tengo que recorrer un camino que no me impida llegar a la estación. Y entre los caminos que me van a impedir llegar a la estación está el mercado. Pero hay más caminos que me impiden llegar a la estación, ¿eh? También están los líderes carismáticos. Los iluminados que deciden qué es lo bueno para los demás y no le permiten a la gente expresar su opinión y su deseo. Pero también es verdad que la mayoría de la gente no está capacitada, no está entrenada para poder expresar su deseo sin violencia y con un mínimo de organización mental. Eso también es verdad. Entonces, claro, daos cuenta que el problema de la democracia, que es el problema del uso de la palabra, requiere un camino que va a tener que tener muchas etapas. No es solamente planificar cómo es la fábrica ideal, sino cómo genero las condiciones de posibilidad de esa convivencia democrática y de ese uso de la palabra entre iguales que me permita construir una comunidad que pueda repartir el trabajo y el resultado del trabajo de forma dialogada y entre iguales. Claro, como dice Miriam, es que eso se parece mucho al anarquismo, sí, en el final. La discusión está en el camino, ¿no? Sí, Magdalena, más o menos vamos centrando el tema, ¿no? Bien, continuamos. Jorge, ¿qué ejemplos hay en la historia de esto? O en la humanidad. De que se haya logrado. ¿Los zapatistas? Hombre, los zapatistas, ¿no? Están ahí, son un rédito ahí. Son la irreductible aldea gala, ¿no? ¿Cómo dijiste? Que siguen ahí, o sea, que en la historia a lo mejor matriarcado, o sea, el libro este pequeñito, Jefes, Cabecillas y Abusones, sí, lo explicaban muy bien las formas de organización, que un día salía a cazar un grupo y decían, bueno, ¿y por qué no caza aquel? Bueno, ya comeré y otro día cazará otro y no y ni lo pensaban, ¿no? Pero... En las formas precapitalistas no hay duda, hay muchísimos ejemplos. Claro. El problema es en una sociedad compleja, organizada. Y es que el capitalismo no ha permitido que funcionara jamás. Sí, el problema es que el capitalismo ataca cualquier forma de organización que vaya en contra de sus principios. Claro. Entonces, claro, la solución sería ser todos aristócratas como en Grecia. Claro, ahí está. Bueno, soluciones, Marta, reales
no hay. Hay intentos más o menos torpedeados y más o menos hundidos por el capitalismo. Hay intentos. A mí, por ejemplo, me hubiera gustado mucho saber qué hubiera sido de Cuba si no hubiera vivido bajo un bloqueo de 60 años, ¿no? Me gustaría mucho saber, pero es que no lo vamos a poder saber. Porque ya se ocupan de que no podamos, de que eso no pueda fructificar de ninguna manera, ¿no? ¿Pero qué querés decir? ¿Que hubiese sido mejor o peor sin eso? No lo sé. Es que no lo sé, Marta, no hay manera de saberlo. Sí, Cuba ha tenido que vivir en una economía de guerra durante 60 años. Eso hace imposible cualquier proyecto democrático. Imposible. Es imposible. Una economía de guerra con un enemigo tan temible a 300 kilómetros de distancia, no se puede permitir determinados procedimientos porque hubiera desaparecido en 15 días. Sí. Y como nos decía el irlandés, si quieres llegar allí, desde otro sitio. Desde aquí es muy difícil. Claro, pero es que resulta que estás aquí. No, tú no eliges el lugar desde donde estás. Tú estás donde estás. Entonces, bueno, a mí me gustaría saber, me hubiera gustado mucho pues ver qué resultados humanos, democráticos, hubiera generado una sociedad autoorganizada a partir de la Revolución Cubana. Bueno, pero los logros que han conseguido, a pesar de todo, nos indican que sería muy bueno, ¿no? Porque la sanidad y tal no tiene nada que ver con los países del entorno, a pesar de las circunstancias. Con lo cual, bueno, y los niveles de solidaridad internacional que tiene Cuba y que no se dicen, a pesar de los pesares, pues no hay ningún país que se pueda comparar, con lo cual, si las condiciones hubieran sido favorables, todo nos hace pensar que peor no, hubiera sido infinitamente mejor. Pero era muy peligroso ejemplo para Latinoamérica. Por eso no se le podía dejar, que funcionara. Eso ya en Nicaragua, antes de nada, entraron a saco, ¿no? Claro. O en Guatemala o en muchos sitios, ¿no? O en Venezuela ahora. En Venezuela ha podido subsistir pues porque tiene petróleo y en Chile también, ¿no? Relativamente alguna posibilidad. Bueno, pero Chile fue el primero, ¿no? Al que masacraron. Chile se lo cargaron igual que eso. Porque pero no podía permitir, y Chile era un ejemplo de que por la vía democrática, fue un ejemplo de que por la vía democrática no se podía. No se podía. Pero ya lo intentaron demostrar que se lo cargaron en cuanto pudieron. Entonces, ya lo vimos. Chile es el ejemplo perfecto del prólogo de Engels que leímos el martes pasado, ¿no? Cuando dice, oye, ¿se podrá llegar por vía democrática? Sí, pero la burguesía no lo va a permitir. Claro. Como mucho pueden dejar, pues como en Uruguay, el Frente Amplio, pero que no cuestiona la propiedad, ¿no? Claro. Mientras no cuestiones la propiedad. Pueden hacer reformas, tal, pero bueno, con unos límites. Mientras no los pases, pues no pasa nada. Los privilegiados usan todo para no perder su privilegio siempre. Entonces, ejemplos, pues bueno, pues sí, a mí me hubiera gustado mucho ver a dónde hubiera llegado Cuba, seguramente habría sido algo alucinante, pero que no lo podemos saber, claro, es que no lo podemos saber, pero como bien dice Paco, si estando en guerra durante 60 años, pues mira todo lo que fueron capaces de hacer. Hasta de tener una vacuna muy pronto. Hasta de tener una vacuna. No, una vacuna no, tienen muchos fármacos que comercializan en Latinoamérica a un precio asequible y tal. O sea, no es solo una vacuna, es que la industria... Bueno, yo es que tengo mucha relación con Cuba y lo conozco, ¿no? Y que conste que es un país pobre de solemnidad. No tiene ningún recurso, tiene algo de níquel y poco más. Y la agricultura, la caña. Cuba ha sido siempre rico por la caña. Claro. Pero no porque tenga... Ni tiene petróleo, ni tiene ningún... ¿El tabaco no?
Y el tabaco, bueno, sí, pero dentro de la economía cubana el tabaco es bastante... Y si hubiese tenido petróleo o alguna riqueza de estas, otro gallo cantaría también, porque ya es que se hubiesen metido con tanques directamente, ¿no? Bueno, lo intentaron, el desembarco de Bahía Cochinos, sí. Lo intentaron, lo que pasa es que el pueblo defendió. Pues dice, como no tienen, nos vamos a dejar muertos de hambre, le hacemos el bloqueo y... Sí, bueno, pero está claro, pero... No, pero a pesar de todo lo intentaron, ¿eh? O sea, claro. Intentaron una invasión y actos terroristas ha habido a lo largo de toda la revolución, o sea que no es que hayan solamente... Leía que a Fidel le habían hecho casi 300 atentados. Sí. 300 intentos de asesinato. Entonces estaba la Unión Soviética. Bueno, que lo intentaron, pero estaba la Unión Soviética que mandó enseguida los tanques, iba a decir, los barcos para allá a defender Cuba, que ahora no está la Unión Soviética y no... Se defendieron ellos solos en Bahía Cochinos, se defendieron ellos solos sin necesidad de... Se defendieron solos del ataque, pero hubieran seguido si no hubiera estado la Unión Soviética y hubieran hecho como en Granada, hubieran destruido todo. Sí, claro. Además, la Unión Soviética, por ejemplo, con la crisis de los misiles, reculó, no se mantuvo. Bueno, pero... Sí, está claro, claro. Cuba estaría arrasada si no hubiera tenido... Económicamente también ayudó. Bueno, ¿dónde estábamos? ¿Quién estaba leyendo? ¿Nani? Yo iba a leer. Así os dais cuenta que ni en 2027 acabamos el libro, ¿eh? No, que no cunde el pánico, siempre pasa igual. ¿Verdad, Marí? Luego ya cogemos carrerilla. Sí. No. Tú, Jorge, ve haciendo la dieta de la Pressler y lo de Julio Iglesias, una mezcla ahí, que te necesitamos. Ahí. Adelante, Monse. Como la expresión de los valores mercantiles en oro es ideal, el oro que se emplea en esta operación es también puramente figurado o ideal. Todo guardián de mercancías sabe que cuando confiere a estas la forma de precio o forma áurea figurada, está lejos de haberlas bañado en oro y que para tasar en oro millones de valores mercantiles no necesita una sola pizca de ese metal. En su función de medida de valor, por consiguiente, el dinero sirve como dinero puramente figurado o ideal. Esta circunstancia ha dado pie a las teorías más desatinadas. Aunque para la función de medir el valor solo se utiliza el dinero figurado, el precio depende estrictamente del material dinerario real. El valor, es decir, la cantidad de trabajo humano que contiene, por ejemplo, una tonelada de hierro, se expresa en una cantidad figurada de la mercancía dineraria que contiene la misma cantidad de trabajo. Según sea el oro, la plata o el cobre el que preste servicios como medida del valor, el valor de la tonelada de hierro tendrá expresiones de precio totalmente diferentes o se representará en cantidades de oro o plata o cobre por entero distintas. ¿Por qué? Porque el cobre, la plata o el oro contienen en su materialidad, como mercancías, cantidades diferentes de trabajo humano indiferenciado. Por eso, cuando yo expreso los precios en cualquiera de estos productos, lo expreso en cantidades diferentes, ¿vale? Estamos hablando de mercancía dineraria, no de signo de valor, ¿vale? Mercancía dineraria. Continúa la lectura, Julián. Por tanto, si dos mercancías distintas, por ejemplo, el oro y la plata, sirven simultáneamente como medida de valor, todas las mercancías tendrán dos expresiones de precio diferente, precios en oro y precios en plata, que coexistirán sin sobresaltos mientras la relación que existe entre el oro y la plata se mantenga inalterada. Por ejemplo, 1 a 15. 1 a 15. ¿Vale? Una tonelada de oro vale 15 veces más que una tonelada de plata. Mientras esa relación se mantenga, 1 o 10, la que sea, ¿vale? Todos los
las mercancías del mundo de las mercancías pueden expresar sus precios indistintamente en oro o en plata, igual que nosotros hoy día las podemos expresar en dólares o en francos o en yens, ¿no? Sí, y el valor es el mismo, solo que expresado en mercancías dinerarias o en este caso signos de valor diferentes, ¿vale? Adelante, Julián. En francos ya no, ¿eh? En francos ya no, es verdad, pobre. Sí, el franco suizo. Es verdad, franco en todo caso, te salvas. Adelante, Julián. Pero todo cambio en esa relación de valor perturbará la proposición entre los la proporción entre los precios áureos y los precios argénteos de las mercancías y demostrará así de manera efectiva que la duplicación de la medida del valor contradice la función de la misma. Lee por favor la nota 53. La 53. Abajo. Allí donde el oro y la plata coexisten legalmente como dinero, esto es, como medida del valor, siempre se ha intentado, aunque en vano, considerarlos como si fueran un único material. Y se supone que el mismo tiempo de trabajo ha de objetivarse invariablemente en la misma proporción de plata y oro, en realidad lo que se supone es que la plata y el oro son el mismo material y que determinada masa del metal menos valioso, la plata, constituye una fracción invariable de determinada masa de oro. Desde el reinado de Eduardo III hasta la época de Jorge II, la historia del sistema dinerario inglés transcurre en medio de una continua serie de perturbaciones provocadas por la colisión de las normas legales que establecían la relación de valor de oro y la plata con las oscilaciones reales de su valor. Es decir, desde Eduardo III, el gobierno intentaba fijar cuál era la proporción en que debía intercambiarse el oro y la plata, y por tanto funcionar como patrón de precios, y los mercados del oro y de la plata iban por otro lado. Con lo cual, cuando a la gente no le convenía el valor acuñado, pues fundía la moneda y la transformaba en lingote y la utilizaba como mercancía pura y dura, y viceversa, ¿no? Tú no puedes regular por decreto, el valor mercantil de estos productos. Este tipo de mercancías dinerarias operan, fluctúan libremente en el mercado, igual que el resto de las mercancías. Cuando tú intentas intervenir sobre ellas, se producen los mercados negros, los mercados paralelos. El desabastecimiento del producto en el mercado cuando no conviene, y la aparición de esas mercancías dinerarias en el mercado negro, ¿vale? Que es donde realmente se venden a su valor, ¿no? Al que toca, ¿vale? Adelante, Julián. Unas veces se devaluaba demasiado el oro, otras la plata. Al metal tasado por debajo de su valor se lo retiraban de la circulación, lo refundían y exportaban. Claro. La ley reajustaba entonces la relación de valor entre ambos metales, pero pronto el nuevo valor nominal entraba en conflicto con la proporción efectiva de valor, tal como había ocurrido con el valor nominal antiguo. En nuestra propia época, la baja muy débil y transitoria que experimentó el valor del oro con respecto a la plata, en virtud de la demanda de este último metal en la India y China, generó en Francia el mismo fenómeno en la mayor escala: exportación de la plata y su desplazamiento de la circulación por el oro. Durante los años 1855, 1856
y 1857, el excedente de la importación de oro sobre la exportación del mismo metal alcanzó en Francia a 41.580.000 libras esterlinas, mientras que el excedente de exportación de plata sobre la respectiva importación ascendió a 34.707.000 libras esterlinas. De hecho, en los países donde ambos metales son medida legal del valor y por consiguiente debe aceptárselos en los pagos, pero cualquiera puede pagar a voluntad en oro o en plata, el metal cuyo valor aumenta lleva un recargo y su precio se mide, como el de cualquier otra mercancía, en el metal sobrevaluado, mientras que este último pasa a ser el único que sirve como medida del valor. Toda la experiencia histórica en este terreno se reduce simplemente a que allí donde conforme a la ley dos mercancías desempeñan la función de medir el valor, en los hechos es siempre una sola la que se impone como tal. Gracias, Julián. Está claro, ¿no? Es decir, las mercancías dinerarias operan en función de su valor y da igual que tú coloques 2 o 3 mercancías dinerarias a funcionar en paralelo. Al final la gente mide los precios con aquella que se impone por su máximo valor en el momento en el que se está haciendo el intercambio. Magdalena, continúa tú la lectura. Las mercancías con precios determinados se representan todas en la fórmula siguiente. A, mercancía A igual a X oro. B, mercancía B igual a Z oro. C, mercancía C y oro, etc. Donde A, B, C representan determinadas cantidades de las clases de mercancías A, B, C. X, Z, Y, determinadas cantidades de oro. Los valores de las mercancías, pues, se transforman en cantidades de oro figurado y de diferente magnitud, y por ende, pese al embarañado abigarramiento de los cuerpos de las mercancías, en magnitudes de igual denominación, en magnitudes de oro. En cuanto tales, esas cantidades disímiles de oro se comparan y miden entre sí, desarrollándose de este modo la necesidad, desde el punto de vista técnico, de vincularlas todas a una cantidad fija de oro que oficie de unidad de medida. Esta unidad de medida misma continúa desarrollándose gracias a su división ulterior en partes alícuotas hasta llegar a ser un patrón de medida. Con anterioridad a su transformación en dinero, el oro, la plata, el cobre, poseen ya tales patrones en sus pesos metálicos. De modo, por ejemplo, que una libra sirve como unidad de medida, y mientras que por una parte se la subdivide en onzas, etc., por la otra se suman libras hasta formar un quintal, etc. En toda circulación metálica, por consiguiente, las denominaciones del patrón de peso preexistentes son también los nombres originarios del patrón dinerario o patrón de los precios. ¿Cuánto vale el pollo? Determinada cantidad de gramos de oro. ¿Cuánto vale un barco? Pues 200 kilos de oro, ¿no? Es decir, los patrones de peso son los que terminan definiendo los patrones de precio. El patrón de peso, tantos kilos de este material, es el precio en el que se expresan los valores de las mercancías en el mercado. Continúa tú, Alfonso. En cuanto a medida de los valores... Sí, una pregunta. Como habla antes de todos los precios son figurados. Eso sí. Es por lo que decía antes que en realidad no se ha llegado a hacer la comparativa
del oro con todas las mercancías. Eso ha llegado... ¿Es así la...? No, cuando decimos que los precios son figurados, cuando Marx dice que los precios son figurados, no quiere decir que sean imaginarios. Quiere decir que son figurados en el sentido de que cuando yo digo que el pollo o la casa vale tanta cantidad de oro, no es que esté revestido de oro. Se le intercambia por oro porque se hace la figuración de que poseen cantidades de trabajo humano equivalentes. La gente no lo sabe, pero lo hace. La gente intercambia cantidades de trabajo humano equivalente en forma de cantidades de otra mercancía. En este caso, de cantidades de oro. Por eso dice que el precio es una expresión figurada del valor. ¿Cuánto vale mi pollo? Tantos gramos de oro. Sí, pero no se han parado a pensar cuánto equivale ese oro a... No, no porque el oro, lo vamos a ver en la siguiente página, no porque el oro como mercancía dineraria acaba separándose del resto de las mercancías. Y la gente empieza a utilizar el oro no como mercancía útil, como valor de uso, sino como vehículo del intercambio. En ese momento, en el momento en el que la mercancía dineraria se separa del mundo de las mercancías y empieza a funcionar como vehículo de los intercambios, entonces su valor de uso como mercancía ya no tiene interés. Ya me da igual que el oro sea de más calidad o de menos calidad. Cuando yo lo que buscaba era un valor de uso, yo quería oro bueno. Cuando yo quiero el oro para comprar pollos, yo quiero algo que se parezca al oro. ¿Vale? Por eso mordían las monedas de oro, ¿no? Claro, le pegaban la mordida, ¿no? Y decían, a ver, ¿qué me estás dando? ¿Esto es cobre o es oro? ¿No? Y le pegaban la mordida. ¿Sí? Claro. Ese es el problema, que cuando empieza a ser mercancía dineraria, claro, empieza la falsificación. La gente empieza a cortar la mercancía dineraria, perdonadme que use un término de la droga, ¿no? Se empieza a cortar aquello y al cabo de 20 intercambios aquello se parece al oro lo que vamos. ¿Vale? Sí, sí. Adelante, Alfonso. En cuanto a medida de los valores y como patrón de los precios, el dinero desempeña dos funciones completamente diferentes. Medida de los valores es el dinero en cuanto a encarnación social del trabajo humano, patrón de los precios como peso metálico fijo. En cuanto a medida del valor, el dinero sirve para transformar en precios, en cantidades figuradas de oro, los valores de las variadísimas mercancías. En cuanto a medida de los precios, mide precisamente esas cantidades de oro. Con la medida de los valores se miden las mercancías en cuanto a valores. El patrón de precios, en cambio, mide con arreglo a una cantidad de oro las cantidades de dicho metal y no el valor de una cantidad de oro conforme al peso de la otra. Para el patrón de precios es necesario fijar determinado peso en oro como unidad de medida. Aquí, al igual que en todas las demás determinaciones de medida de magnitudes de igual denominación, lo decisivo es la fijeza que alcancen las relaciones de medida. El patrón de los precios, por ende, desempeñará tanto mejor su función cuanto más invariablemente una y la misma cantidad de oro oficie como unidad de medida. Si el oro puede servir como medida de los valores, ello se debe únicamente él mismo es producto del trabajo y, por tanto, potencialmente, un valor variable. Resulta claro, por de pronto, que un cambio en el valor del oro en modo alguno afecta su función en cuanto a patrón de precios. Fijaos qué interesante es lo que está diciendo aquí Marx. En el momento en el que el oro se separa del mundo de las mercancías y empieza a funcionar como patrón de precios, el hecho de que el oro cambie de valor, supongamos que se descubre un método nuevo por el cual se puede producir el doble de oro en la mitad de tiempo.
y por tanto su valor cayera a la mitad. Como todas las mercancías expresan sus valores respectivos en cantidades de oro, todas las mercancías subirían o bajarían su relación con el oro de forma proporcional. Con lo cual, aunque el oro, en la medida en la que el oro es patrón de precios, deja de funcionar con respecto a su valor como mercancía y todas las demás se siguen expresando exactamente igual con respecto al oro. Solo que el oro como moneda se ha revalorizado o se ha depreciado. Por ejemplo, es lo mismo que nos pasa en las monedas de uso corriente que nosotros tenemos, ¿no? Que cuando se produce inflación. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que se produce inflación? Pues que hay más cantidad de masa monetaria en el mercado que la que corresponde a los intercambios mercantiles que se están produciendo. Y en la medida en la que hay un excedente de masa monetaria, el valor de la moneda con respecto a las mercancías decrece y se produce la inflación. Ahora hace falta más cantidad de moneda para poder comprar lo mismo que antes. Si la productividad del oro se multiplica por 2 y aparece una masa de oro superior a la que había antes en el mercado, se produciría una inflación de precios con respecto al oro. Pero como todas las mercancías expresan su valor en oro, la proporción entre las distintas mercancías se sigue manteniendo igual. ¿Vale? Continúa, Alfonso. Por más que varíe el valor del oro, cantidades diversas del metal se mantienen siempre en la misma relación recíproca de valor. Aunque el valor del oro bajara en un 1000%, 12 onzas de oro valdrían, como siempre, 12 veces más que una onza de esa sustancia. Y en los precios lo único que interesa es la proporción recíproca entre distintas cantidades de oro. Por otra parte, así como el peso de una onza de oro en modo alguno varía con la baja o el alza de su valor, tampoco se modifica el de sus partes alícuotas. Y de esta manera el oro, en cuanto patrón fijo de los precios, presta siempre el mismo servicio por más que cambie su valor. Gracias, Alfonso. Continúa, Clara. El cambio en el valor del oro tampoco obsta a su función como medida del valor. Dicha variación afecta simultáneamente a todas las mercancías, dejando por tanto inalterados, coeteris paribus, si las restantes condiciones no varían, sus valores relativos recíprocos, aun cuando todos se expresen ahora en precios áureos superiores o inferiores a los de antes. Al igual que cuando se representa el valor de una mercancía en el valor de uso de otra cualquiera, al evaluar las mercancías en oro, se parte solo del supuesto de que la producción de una cantidad determinada de oro en un tiempo dado insume una cantidad dada de trabajo. En lo que respecta al movimiento de los precios mercantiles, en general, rigen las leyes de la expresión relativa simple del valor, analizadas más arriba. Los precios de las mercancías solo pueden aumentar de manera generalizada si se mantiene constante el valor del dinero y aumentan los valores de las mercancías, o si, permaneciendo estos inalterados, el valor del dinero baja. Y a la inversa, los precios de las mercancías solo pueden bajar de manera generalizada si no varía el valor del dinero y descienden los valores mercantiles, o si estos se mantienen constantes y aumenta el valor del dinero. En modo alguno se sigue de esto que un mayor valor del dinero traiga consigo una baja proporcional en el precio de las mercancías y un valor menor del dinero un alza proporcional en el precio de las mismas. Esto solo rige para mercancías de valor inalterado. Las mercancías, por ejemplo, cuyo valor asciende en la misma medida y al mismo tiempo que el valor del dinero, conservan incambiados sus precios. Si su valor aumenta más lenta o más rápidamente que el del dinero, la baja o el alza de sus precios estará determinada por la diferencia entre el movimiento de su valor
y el del dinero, etc. Gracias, Clara. Continúa Paco. Pero pasemos ahora al examen de la forma de precio. Las denominaciones dinerarias de los pesos metálicos se separan gradualmente de sus primitivas denominaciones ponderales. Obedece ello a diversas razones, de las cuales las siguientes son las históricas decisivas. Primero, un momentito, nos dice, las denominaciones dinerarias, la libra, una libra esterlina, de los pesos metálicos, las denominaciones dinerarias de los pesos metálicos, una libra de plata, ¿vale?, se separan gradualmente de sus primitivas denominaciones ponderales. Y de pronto la palabra libra, que eran 450 gramos, deja de querer decir 450 gramos para querer decir cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con el peso. Pero la palabra libra se mantiene, ¿vale? Continúa, Paco. ¿A qué obedece eso? Primero, introducción de dinero extranjero en los pueblos menos desarrollados. En la antigua Roma, por ejemplo, las monedas de plata y oro circulaban primero como mercancías foráneas. Las denominaciones de este dinero extranjero difieren de las denominaciones locales de los pesos. 2. A medida que se desarrolla la riqueza del metal, menos precioso se ve desplazado por los más preciosos de la función de medir el valor. Al cobre lo desaloja la plata, a la plata el oro. Por mucho que esta secuencia entre en contradicción con toda la cronología poética. Esto es, sí, bueno, es una broma de Marx, ¿no? Nos dice, al oro, al cobre lo desaloja la plata y a la plata el oro, ¿no? Aunque entre en contradicción con toda la cronología poética, porque sabéis que en la poesía heroica a la edad de oro le sucedió la edad de plata y luego la edad del cobre, la del hierro, ¿no? Bueno, pues en la economía es al revés, ¿vale? Adelante, Paco. Libra, por ejemplo, era el nombre dinerario de una libra efectiva de plata. No bien el oro desplazó a la plata como medida de valor, el mismo nombre quedó adherido a más o menos un quinceavo, etc. de libra de oro, con arreglo a la relación de valor entre este metal y la plata. Quedan separadas ahora la libra como nombre dinerario y como denominación ponderal corriente del oro. 3. Falsificación de dinero por parte de los principales. De los príncipes. De los príncipes. Practicadas secularmente, práctica secular que del peso originario de las piezas monetarias no dejó en pie, de hecho, más que el nombre. Lo único que quedó en pie de la denominación ponderal del dinero en plata fue el nombre, punto, la libra, ¿no? Ya. Sigue Marí. Vale. Adelante. Estos procesos históricos transforman en costumbre popular el divorcio entre el nombre dinerario de los pesos metálicos y su denominación ponderal corriente. Como el patrón dinerario por una parte es puramente convencional y por la otra requiere vigencia general, a la postre se lo regula por la vía legal. Oficialmente, se divide una porción ponderal del metal precioso, por ejemplo, una onza de oro, en partes alícuotas que reciben nombres de pila legales, como por ejemplo libra, talero, etc. Dicha parte alícuota, que luego oficia de unidad efectiva de medida dineraria, es subdividida en otras partes alícuotas bautizadas también con nombres legales como chelín, penique, etc. Determinados pesos metálicos, como siempre, siguen siendo el patrón del dinero metálico. Lo que se ha modificado es la subdivisión y la nomenclatura. Los precios o las cantidades de oro en que idealmente se transforman los valores de las mercancías se expresan ahora en las denominaciones dinerarias o en las denominaciones de cuenta legalmente vigentes del patrón
áureo. En vez de decir, por consiguiente, que un cuarter de trigo equivale a una onza de oro, en Inglaterra se dirá que es igual a 3 libras esterlinas, 17 chelines y 10 peniques y medio. Unas a otras, las mercancías se dicen así lo que valen en sus nombres dinerarios, y el dinero sirve como dinero de cuenta toda vez que corresponde fijar una cosa como valor y por tanto fijarla bajo una forma dineraria. A partir de ese momento, quien quiere comprar o vender tiene que llevar la marca de la bestia, ¿no? Y la marca, ¿eh? y la marca de la bestia es la libra esterlina. No va con un lingote, tú no vas con el lingote de oro pues por ahí para comprar o vender, ¿vale? Continúo la lectura, estaba leyendo Marí. Víctor Loaiza, por favor. Okay. ¿Te animas? ¿Sí? Sí, claro. Muy bien, adelante. El nombre de una cosa es por entero exterior a la naturaleza de la misma. Nada sé de una persona de la que sé que se llama Jacobus. Detente un momento. Esto es muy importante, ¿vale? El nombre de una cosa es por entero exterior a la naturaleza de la misma. Nada sé de una persona de la que sé que se llama Jacobus. Lee por favor la nota, bueno, no la puedes leer porque no la tienes. Está en el tomo 3, la nota 55. El tomo 3, en la página 1052 tenéis la nota 55, sí. Dice así: en general, los traductores del Capital vierten el nombre propio Jacobus a sus respectivos idiomas, Jacques, Jacob, Jacobo, Jacopo, pero el autor, que en la línea siguiente se refiere de manera expresa a las denominaciones dinerarias, libra, talero, franco, ducado, etc., no utiliza aquí el nombre alemán Jacob, sino una palabra que es, además de un nombre propio hebreo-latino, Jacobus, el nombre común de una vieja moneda de oro inglesa, originariamente valía 10 chelines, acuñada durante el reinado de Jacobo, en inglés James, en latín Jacobus, primero el Jacobus, ¿vale? El Jacobus era una moneda. Una moneda antigua. Una moneda antigua británica. Entonces, él utiliza el signo, el símil, y irónicamente dice: nada sé de una persona de la que sé que se llama Jacobus. De la moneda Jacobus, menos. ¿Vale? Adelante, Víctor. De igual suerte, en las denominaciones dinerarias, libra, talero, franco, ducado, etc., se desvanece toda huella de la relación de valor. La confusión en torno al sentido secreto de estos signos cabalísticos se vuelve tanto mayor por cuanto las denominaciones dinerarias expresan el valor de las mercancías y al propio tiempo partes alícuotas de un peso metálico del patrón dinerario. Lee la nota 61, por favor. Okay. Como el oro, en cuanto patrón de los precios, aparece bajo las mismas denominaciones de cuenta que los precios de las mercancías. Una onza de oro, por ejemplo, se expresa al igual que el valor de una tonelada de hierro. En 3 libras esterlinas, 17 chelines, 10 peniques y medio. A esta denominación de cuenta suya se la ha denominado el precio de la moneda. De allí surgió la noción fantástica de que se cotizaba el oro, o bien la plata, en su propio material, y que a diferencia de todas las demás mercancías, ese metal recibía un precio fijo por obra del Estado. Se confundía la fijación de denominaciones de cuenta a determinados pesos de oro con la fijación del valor de dichos pesos. Se produce una diferencia cuantitativa entre lo que expresa el precio de la mercancía y su valor. Y al producirse esta diferencia cuantitativa, el dinero deja de expresar el valor de las mercancías para expresar meramente su precio.
A partir de este momento se produce una transferencia de no equivalentes. Ese es el problema de fondo, ¿vale? Víctor, continúa. Ok. Por otra parte, el valor, a diferencia de los abigarrados cuerpos que pueblan el mundo de las mercancías, tiene que desarrollarse hasta asumir esa forma que es propia de una cosa y ajena al concepto, pero también simplemente social. El precio es la denominación dineraria del trabajo objetivado en la mercancía. La equivalencia entre la mercancía y la cantidad de dinero cuyo nombre es el precio de aquella es, por consiguiente, una tautología, ya que la expresión relativa del valor de una mercancía es siempre y en general expresión de la equivalencia entre dos mercancías. Pero si el precio, en cuanto exponente de la magnitud de valor de la mercancía, es exponente de la relación de intercambio que medía entre ella y el dinero, de esto no se desprende, a la inversa, que el exponente de su relación de intercambio con el dinero sea necesariamente exponente de su magnitud de valor. Es decir, el precio puede divergir de su valor, de donde conviene, a partir de ahora, empezar a no confundir los dos conceptos, valor y precio. Debería, en cuanto a mercancía dineraria, ser un equivalente y por tanto expresar el valor. Pero cuando empieza a operar como patrón de precios, se abre la posibilidad a que se separe su denominación dineraria del valor que representa. ¿Vale? Adelante, Víctor. Supongamos que en un cuarto de trigo y en 2 libras esterlinas, aproximadamente media onza de oro, se representa una magnitud igual de trabajo socialmente necesario. Las 2 libras esterlinas son expresión dineraria de la magnitud del valor que presenta el cuarto de trigo, o sea, su precio. Ahora bien, si las circunstancias permiten cotizarlo a 3 libras esterlinas u obligan a tasarlo a 1 libra, tendremos que 1 libra y 3 libras serán expresiones demasiado pequeñas o demasiado grandes de la magnitud de valor alcanzada por el trigo. Pero no por ello dejarán de ser precios del mismo, ya que en primer término son sus formas de valor, dinero, y en segundo lugar, exponentes de su relación de intercambio con el dinero. Caso de mantenerse inalteradas las condiciones de producción o la fuerza productiva del trabajo, para la reproducción del cuarter de trigo, será necesario ahora emplear tanto tiempo de trabajo social como antes. Esta circunstancia no depende de la voluntad de quien produce el trigo ni de los demás poseedores de mercancías. La magnitud del valor de la mercancía expresa, pues, una relación necesaria e inmanente al proceso de formación de la mercancía con el tiempo necesario de trabajo. Al transformarse en precio la magnitud del valor, esta relación necesaria se pone de manifiesto como relación de intercambio de una mercancía con la mercancía dineraria, existente al margen de ella. Pero en esta relación, tanto puede expresarse la magnitud del valor de la mercancía, como el más o el menos por el que en determinadas circunstancias puede enajenarse. Por tanto, en la forma misma del precio está implícita la posibilidad de una incongruencia cuantitativa, de una divergencia entre el precio y la magnitud del valor. En la forma misma del precio está implícita la posibilidad de una incongruencia cuantitativa, de una divergencia entre el precio y su magnitud de valor. Termina el párrafo, Víctor. No se trata, en modo alguno, de un defecto de esa forma, sino que al contrario, es eso lo que la adecúa a un modo de producción en el cual la norma solo puede imponerse como ley promedial que en medio de la carencia de normas actúa ciegamente.
las leyes de la oferta y la demanda. Las leyes de la oferta y la demanda pueden hacer que el precio de las mercancías diverja de su valor. Y en la medida en la que el precio diverge de su valor, los intercambios mercantiles que se efectúan en base a mercancía dineraria pueden ser intercambios mercantiles entre no equivalentes. Fijaos. Voy entendiendo el corralito mejor. Por ejemplo. ¿Vale? Bueno, os dejo aquí. Ya son las 9. Creo que es un buen punto para que os quedéis reflexionando en este largo fin de semana de confinamiento, pensando en vuestro consumismo y en cómo os roban cada vez que vais a las rebajas, ¿vale? Así que ánimo, compañeras. Y... Pues tenemos trabajo este fin de semana para entender, por lo menos yo, sí. Para comprender de verdad todo lo que está diciendo aquí. No es difícil. Lo que pasa es que la manera de expresarse de Marx es abigarrada porque los conceptos, él va atando muchos conceptos y como ahora lo que intenta es poner en relación la magnitud de valor con su representación en forma de precio, es denso, sí. ¿vale? Pero no por es... eso tengo yo que hacer mis dibujitos. Eso es. Con mis flechas y mis círculos para relacionar las cosas, porque si no, no... Tenéis que ir poniendo paréntesis en el texto, porque Marx es que escribe párrafos además de 40 líneas, sin comas y sin puntos, ¿no? En los que se te pierdes hasta la respiración, ¿no? A pesar de que al principio dice que es con el objeto de simplificar. Vamos a simplificar.